Qué bueno que sea viernes, llegó el viernes, el mejor día de la semana, segunda hora de transmisión. Llega María Mercedes, buen día. Fin de semana, ¿qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días, gracias por estar junto a nosotros, contentos porque ya terminamos la semana y también porque, como siempre, tenemos la información política más destacada. Mandarles un abrazo, provecho el desayuno, buenas horas para vivir. Todavía tenemos mucho tiempo para contarles el resto de lo que ha pasado en nuestro país. Así es, con mucho positivismo les contamos también que el gobierno nacional declaró la emergencia en el sector eléctrico con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio de energía. El gobierno ha dicho que entre las causas para tomar la decisión se encuentra la disminución de los aportes de las cuencas hídricas. Es que dejó de llover. Así de simple nomás. Miremos. Estado de emergencia en el sector eléctrico rige desde este 15 de agosto en el país. Así lo dio a conocer el ministro de Energía y Minas, Antonio Goncalves. Lo hizo a través del acuerdo ministerial con base en el decreto ejecutivo 355, que hacía referencia a tomar medidas urgentes por amenazas de posibles destiajes. Un último reporte del Operador Nacional de Electricidad, SENACE, da cuenta que en julio se registró un decremento significativo de los aportes en las cuencas hidrográficas. Se recalca que la emergencia estará orientada a ejecutar acciones necesarias para garantizar la continuidad del servicio público de energía eléctrica. Esta crisis es una crisis de décadas. Entonces, esto es un tema estructural que tiene el país. Y el decreto ejecutivo de declaración de emergencia es muy parecido al que firmó el ministro Luque. Es decir, vamos de emergencia en emergencia sin lograr tener la capacidad de tomar decisiones rápidas e importantes. Además, se dispone la empresa pública estratégica Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, EP, efectuar los procedimientos de emergencia para la adquisición y o arrendamiento de generación adicional emergente de energía eléctrica, el suministro, construcción y la puesta en servicio de los sistemas de interconexión. Ante lo cual, Jorge Luis Hidalgo, experto en la materia, da sugerencias que se podrían aplicar. ¿Cuánto nos cuesta la nueva generación que está comprando? ¿Cuánto nos va a costar la nueva que quiere comprar? ¿Cuánto nos cuesta la importación de energía de Colombia? Y si es el caso de que se analice el precio real, ¿por qué tenemos que regalarle la electricidad a las grandes mineras? Porque compramos energía a Colombia 30 centavos para venderles a 5. Nos cuesta 16 centavos la barcaza para vender a 5. Nos cuesta 35 generación con diésel para vender a 5. Este país primero tiene que curarse del desangre. Hidalgo demanda ver a otro lado. La segunda pregunta que yo le hago al señor ministro, ¿por qué no toma la decisión de aumentar producción nacional de gas natural en Campo Amistad? Cuando la generación eléctrica con gas nacional estaría costando solo 8 centavos el kilovatio hora, versus los de 16 de la barcaza, los 30 de la importación y los 35 de la generación con diésel. Nuevamente, el fantasma de los apagones ronda en el ambiente, informó Héctor Romero. Y ahora les contamos que la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue denunciada por la asesora presidencial Diana Jacome por una presunta violencia política de género. El Código de la Democracia sanciona este delito con la pérdida de los derechos políticos y además una sanción económica. Diana Jacome, asesora presidencial, acudió este 15 de agosto al Tribunal Contencioso Electoral y presentó una denuncia en contra de la vicepresidenta Verónica Abad por presunta violencia de género. Jacome señaló que la segunda mandataria ha puesto en evidencia el lado oscuro de la política. Representado hoy por Verónica Abad y todos los partidos políticos oscuros que tanto daño le hicieron al Ecuador y que hoy la respaldan y la felicitan y se lamentan en redes sociales, cuando antes le hacían la contra, pero hoy la apoyan. Pero ella también ha dicho que va a revisar la justicia. La funcionaria de gobierno cuestionó la denuncia presentada por Abad días atrás, la misma que no ha generado afectación alguna al gobierno. Y tengo derecho a defenderme ante cualquier acto que intente vulnerar mi integridad y mis derechos políticos. No voy a permitir que se sigan utilizando mecanismos jurídicos sin sustento para silenciarme o para intimidarme. La asesora del presidente Noboa señaló que en el país no se puede seguir promoviendo prácticas de inestabilidad. ¿Quiere desestabilizar al Ecuador? ¿Quiere seguir traicionando a su presidente y a todos los ecuatorianos que también confiaron en usted?
El Ecuador no puede más, señores. ¿Qué es lo que pretende a través de su denuncia? Que se le suspendan los derechos políticos al presidente Daniel Noboa por 4 años y también a su equipo de trabajo. De prosperar esta denuncia y de ser hallada culpable, Verónica Abad podría recibir la sanción contemplada en el Código de la Democracia, que es la pérdida de los derechos políticos durante 4 años y el pago de una multa económica. Informó Miguel Ángel Bedoya. La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio dentro del caso Metástasis, donde se investiga a 37 procesados, esto por el presunto delito de delincuencia organizada, se instaló ya en la Corte Nacional de Justicia. Esta diligencia, amigos, busca determinar la validez de todo lo actuado dentro de este proceso. Miremos. Este 15 de agosto se reinstaló la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio dentro del caso Metástasis, que incluye a 37 procesados, entre quienes resaltan figuras como las del expresidente de la Judicatura, Wilman Terán, el ex asambleísta Ronnie Aliaga, prófugo de la justicia, y Javier Jordán, también prófugo. Ex jueces, ex fiscales y abogados son parte de los acusados por Fiscalía del delito de delincuencia organizada, donde se investiga actos de corrupción dentro del sistema de justicia del país, que habría favorecido con fallos judiciales ilegales a favor del narcotraficante Leandro Norero. El conjuez Manuel Cabrera anticipó que dicha audiencia busca determinar posibles vicios dentro de esta causa. Por su parte, el fiscal general subrogante Wilson Toainga solicitó que se declare válido todo lo actuado. Cabrera señaló que, considerando que son 37 los procesados, concedería 10 minutos para que las defensas técnicas presenten sus alegatos. Dentro de estas intervenciones, la mayoría de los abogados coincidieron en solicitar la nulidad del proceso, aduciendo, por ejemplo, que se rompió la cadena de custodia en los dispositivos electrónicos decomisados al fallecido Leandro Norero. Asimismo, se cuestionó que quien está al frente de esta diligencia sea el mismo juez que previamente ya había emitido 12 sentencias en procesos abreviados, por lo que adujeron que Manuel Cabrera estaría contaminado. Wilman Terán señaló en su intervención que presentó una demanda en contra de la fiscal Diana Salazar y de su subrogante Wilson Toainga. También mencionó que su privación de libertad es ilegítima y que hay complicidad de los medios de comunicación a quienes cuestionó de ejercer presión, lo que habría provocado que el juez pierda objetividad, por lo que también solicitó se declare la nulidad de todo lo actuado. Tras 6 horas de desarrollada la audiencia y con la intervención de 20 defensas de las 37 previstas, se suspendió la diligencia, la misma que será retomada este viernes 16 de agosto, desde las 9 horas. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, está a favor de que se suspenda temporalmente el concurso para la designación de jueces de la Corte Nacional de Justicia. Esto mientras exista un pronunciamiento de la Contraloría General del Estado que investiga supuestas irregularidades en el concurso. A la Asamblea Nacional llegaron las críticas por la contratación de una empresa que tuvo importante participación en el concurso para la designación de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. En la fase de las pruebas de confianza, una empresa fantasma, Métricas Web, cuyo fin social, razón social de la empresa es destinado a vender videojuegos, a contratar a artistas de teatro, es la que hace la prueba para supuestamente calificar a los expertos de derecho de este país. Paul Westan, asambleísta de Construye, advirtió que la supuesta irregularidad puso en conocimiento de las autoridades pertinentes. La persona que levanta el proceso para el concurso de méritos y oposición para la designación y selección de los jueces de la Corte Nacional de Justicia es la jefa de talento humano del Consejo de la Judicatura. Todo el país sabe, investigada por la Fiscalía General del Estado. ¿Hablamos de quién? Todos conocen, no voy a dar el nombre hasta que se investigue por los órganos pertinentes. Preocupación que ha calado en el Consejo de la Judicatura. Su presidente Mario Godoy, en la comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, garantizó haber tomado correctivos. Yo acudí a la Contraloría General del Estado para solicitar una auditoría a ese contrato. De igual manera, yo he solicitado a las direcciones pertinentes que no se realice ningún pago a esta empresa. Para Godoy, aquí hay una sola salida. Que mientras el señor Contralor del Estado no emita un informe, yo creo que el concurso debería suspenderse. Pero eso no sería todo.
En alguno de los casos, los expertos, y quiero ser enfático en esto, son los expertos los que desarrollaron las preguntas, calificaron las preguntas, ingresaron las preguntas, son los mismos expertos que nos indicaron que al momento de realizar el proceso de la recalificación, ellos cometieron en algunos casos errores de tipeo. Y nos pusieron en conocimiento con la finalidad de que nosotros tomemos en consideración eso, lo cual, desde luego, podría tener una incidencia en los casos puntuales que sean estos, el tema de una subida o bajada de la nota. Y en horas de la tarde de este jueves, ni se negó, ni se confirmó qué pasa con el concurso. No vamos todavía a tomar resolución, lo haremos cuando el doctor reciba el informe de la Contraloría por una parte y los vocales hayamos recibido la información que hemos solicitado a las áreas responsables. Si tenemos que rehacer, lo vamos a rehacer. Informó Héctor Romero. Vamos a ver cómo está el camino de la presidencia. Henry Kronfle y Diana Pasley ya conforman el binomio presidencial, esto del Partido Social Cristiano, quienes afirman que aplicarán mano dura contra la delincuencia e impuesto cero a todos los productos de la canasta básica. Entre los candidatos asambleístas nacionales por esta lista está la comunicadora Luisa Delgadillo. Confirmaron los nombres que habían trascendido hace más de 20 días. El expresidente del Parlamento, Henry Kronfle, y la exasambleísta Diana Pasley. Cartas de las 6. Asamblea Nacional en el Teatro de Fedenador. El miedo se ha apoderado de los ecuatorianos. Hoy, el pueblo está tras las rejas y los delincuentes están libres. En mi gobierno habrá mano de hierro contra la delincuencia. Habló además de impulsar denuncias penales contra los vocales de la Judicatura que no sancionen a los jueces que empiecen a tarifar sus sentencias. Velaré personalmente por la destitución y sanción penal de quienes, teniendo a su cargo el castigo a jueces y fiscales corruptos, no lo hacen. Para incentivar la economía, plantea 0% de IVA a los 359 productos de la canasta básica. 0% de IVA para los insumos agropecuarios. 0% de IVA para los insumos médicos. Que hay que honrar las deudas, sí, pero jamás priorizarlas sobre la educación, la salud, el empleo y la vida de la gente. Entre los candidatos a asambleístas nacionales, el presidente del partido y exdiputado en los años 90 y 2000, y la comunicadora Luisa Delgadillo Cobos. Algunos provinciales van por el segundo periodo. Con firmeza, con liderazgo a la delincuencia y lo más grave, al terrorismo. Y por eso este país no llegó a ser contaminado en su momento. Liderando y llevando proyectos y propuestas que permitan primeramente combatir la inseguridad, generar empleo. El líder del partido prefirió no pronunciarse, al menos hasta los próximos días. Informó Jorge Escobar. Henry Cucalón y Carla Larrea representarán la opción del movimiento Construye para las presidenciales de febrero de 2025. El candidato anticipó que promoverá el contrato por horas y además la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. El movimiento político Construye celebró su convención nacional en la capital, en la cual se presentó oficialmente el binomio presidencial que representará a la organización en las próximas elecciones. Se trata de Henry Cucalón y Carla Larrea, quienes aceptaron este desafío. Sabemos lo difícil que es. Carla y yo sabemos a lo que nos estamos enfrentando, pero con capacidad y honestidad podemos vencer. Juntos hemos aceptado la nominación que nos hace un partido político que tiene líderes, miembros parlamentarios honestos, que sí se han enfrentado al poder corrupto. Así que hoy comienza un rumbo compartido para Carla y para mí en favor de los ecuatorianos. En la convención, los candidatos a las diferentes dignidades fueron presentados ante líderes, militantes y simpatizantes, quienes confían en que la agrupación se consolide con la participación activa de sus cuadros electorales. Creo que todos los ecuatorianos es momento de ser
actores de lo que está ocurriendo en el país y no solo estar detrás de Twitter o cosas así, sino ya ponerse la camiseta y sacar adelante el país. Creo que estamos en un momento histórico del Ecuador que necesita que todos los ecuatorianos nos unamos y tomemos acción. Jorge Peñafiel, quien buscará la reelección para la Asamblea Nacional, destacó las cualidades de este binomio. Un binomio que consolida la experiencia y consolida la juventud, consolida el conocimiento y consolida también la práctica. Desde ya, el candidato presidencial anticipó que parte de su programa de gobierno incluye el fomento de empleo a través del contrato por horas y la eliminación de una institución tan cuestionada. Es una oportunidad para los que no tienen empleo y vamos ahora sí a hacerlo bien y a explicarlo bien y de la mano con el pueblo, porque es un cambio constitucional. Eso será una herramienta para los emprendedores. Ese es uno de los cambios, como ya lo venía diciendo. También el otro es la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, cumpliendo todo el trámite previsto en el artículo 442 de la Constitución. Con la presentación del binomio, inicia un nuevo capítulo para el movimiento Construye, que ahora no contará con una de sus icónicas figuras, Fernando Villavicencio, sobre quien además se acordó no utilizar su imagen dentro de la próxima campaña electoral. Informó Miguel Ángel Bedoya. Y se confirmó el binomio presidencial del Partido Sociedad Patriótica. La activista medioambiental Andrea González Nader sería la candidata a la presidencia, mientras que su compañero de fórmula será el exoficial de la Armada, Galo Moncayo. Andrea González es conocida por haber sido compañera política del fallecido Fernando Villavicencio en el 2023. La Asamblea Nacional es el presidenciable del movimiento Renovación Total Reto, que realizó su Asamblea Nacional en el noroeste de Guayaquil. En el evento, el aspirante a Carondelet no reveló quién será su binomio. La concentración fue en el corazón de la cooperativa Sergio Toral, donde luego, en medio de los asistentes, apareció su candidato a la presidencia de la República. Era Eduardo Sánchez, el personaje político que aquí en lo que denominaron primarias fue designado como presidenciable del movimiento Renovación Total, Reto, quien en su intervención también nombró a quienes impulsan este proyecto, pero que no estuvieron presentes. Con el liderazgo del alcalde Aquiles Álvarez y del presidente nacional de Reto, Raúl Chávez, sabemos que Guayaquil está pasando por días mejores. Es la lista 33 que en este sector del noroeste de Guayaquil no mencionó quién será el binomio de Sánchez. Él participó en los comicios extraordinarios el año anterior para alcanzar una curul en la Asamblea Nacional. Aquí hablaron de unidad, de posibles alianzas, aunque no se refirieron a la relación que tienen con la Revolución Ciudadana. La próxima semana nos vamos a sentar en una mesa de diálogo con otras fuerzas políticas del país, porque vamos a seguir impulsando la unidad. Buscar las cosas en las que tenemos similitudes más que diferencias. Creo que ya es momento, ¿no? Ya es momento de conciliar al país. El movimiento Reto fue fundado por el cuencano Paul Carrasco, quien asimismo se postuló a la presidencia de la República en otros comicios, como lo hizo en el 2023 Javier Herbas, por la misma tienda política. Informó Charlie Pisa. Tras la pausa, el SRI establece normas para la declaración y pago de impuesto a la renta de pronósticos deportivos y también pues establece un calendario de pagos mensual para los contribuyentes. Ya les contamos, cada mes tenemos detalles con el SRI, ya les contamos. Estamos de regreso con más noticias, amigos. Gracias por estar junto a nosotros. Momento de contarles que el Servicio de Rentas Internas estableció normativa para la declaración del pago del impuesto a la renta de los operadores de pronósticos deportivos. Además, estableció un calendario de pagos mensual para que los contribuyentes estén al día en sus obligaciones tributarias. El impuesto a la renta para operadores de pronósticos deportivos entró en vigencia en el mes de julio, que agrava con el 15% los ingresos percibidos tanto de residentes como de no residentes del país. El SRI estableció normas para la declaración y pago del impuesto, que para especialistas implica un cierto respiro, porque, ojo, ya estamos en el mes de agosto. Las operaciones de julio ya debieron haberse declarado o están en proceso de declaración durante este mes. Solamente para las operaciones del mes de julio
estas deberán ser declaradas hasta el mes de septiembre. Quienes se dediquen a este negocio en el país pertenecen al régimen de gestión de sitios de Internet dedicados a pronósticos deportivos. ¿Qué tiene que hacer el contribuyente? Registrarse en el RUC con la actividad económica que la misma resolución lo identifica. Una vez registrado en el RUC esta actividad, este contribuyente tiene que ya las operaciones que hizo en julio, reportarlas en la declaración de julio, sin intereses y multas hasta septiembre, y pagarlas a la administración tributaria. Seguido a ello, se debe registrar la de agosto y la de los meses siguientes con normalidad. Estos operadores también deben cancelar la declaración de retenciones en la fuente del impuesto a la renta. El plazo de la declaración y pago mensual se debe realizar con el 9º dígito del RUC. Por ejemplo, si es 1, la fecha máxima de pago es 10. El 2, los contribuyentes deberían pagar el 12, el 3, el 14, el 4, el 16 del mes siguiente, el 5, el 18, el 6, el 20, el 7, el 22, el 8, el día 24, el 9, el 26 y el 0, el 28. ¿En qué consiste este impuesto? Tienen que identificar cuáles son los valores que han recibido a título de pronóstico deportivo. No todos los ingresos que hayan tenido, sino los que entran a título de pronóstico deportivo, sumarle comisiones de algún extra que esté relacionado con eso, y sobre esa base quitar el premio que otorgan a los que se hayan ganado y pagar el 15% de impuesto a la renta única. El SRI ejecutará procesos de control para verificar el cumplimiento de las obligaciones de estos contribuyentes en el país. Informó Solange Mateu. Preste atención, los negocios y emprendimientos que pertenecen al régimen simplificado RIMPE no son los que más contribuyen a la recaudación del impuesto al país, pero el porcentaje de aportes es superior a otros regímenes. El siguiente reportaje, vamos a conocer qué tipo de negocios pertenecen al RIMPE, cuáles son sus obligaciones y, sobre todo, el calendario de pagos. El SRI estableció condiciones claras para el régimen simplificado RIMPE, donde deben cumplir deberes formales, llevar contabilidad, registro de ingresos y gastos, la emisión de comprobantes de venta y documentos complementarios. Tenemos dos regímenes, el régimen RIMPE Negocio Popular y Emprendedores. Únicamente los que están en el negocio popular, régimen Negocio Popular, emiten notas de venta, que son físicas. ¿Quiénes forman parte de estos negocios populares? Aquí le contamos algunos ejemplos. Al señor que se decide en el barrio ponerse la tienda, a los amigos que deciden ponerse el bazar, la licorería, el pequeño restaurante, del que compra 100 zapatos y sale a vender. El impuesto a la renta para quienes están sujetos al RIMPE se deberá pagar según el 9º dígito en las siguientes fechas. Sociedades. Cuando el dígito sea 1, se cancelará hasta el 10 de abril. Así sucesivamente hasta el día 28 del mes. Mientras que las personas naturales o negocios populares deberán pagar en el mes de mayo bajo la misma modalidad. Por ejemplo, el 2 pagará el 12, el 3 el 14 y así hasta finalizar el mes. Los emprendedores pagan el 25% de utilidad anual y los pequeños negocios cancelan un valor mínimo. Dependiendo de cuánto van vendiendo, van pagando, pero comienza del 0,25 y termina en el 2%. En la resolución emitida por el SRI también se aclara quiénes no pueden formar parte del RIMPE, como los servicios profesionales, actividades de comisión, rentas de capital, trabajo en relación de dependencia. Pero si usted es abogado y usted está prestando servicios de abogado, usted no puede considerar su negocio popular, de alto conocimiento, y usted tiene que facturar en debida forma e ir al régimen general. Son considerados negocios populares quienes venden $20,000 anuales y emprendedores quienes están por debajo de los $300,000 en ventas. Si se supera ese valor, no se debe esperar a la notificación del SRI para estar obligados a llevar contabilidad. Informó Solange Mateu. El presidente de la República, Daniel Noboa, cumplió agenda en la ciudad de Riobamba, donde firmó varios convenios. El presidente de la República, en su visita a Riobamba, firmó convenios con la prefectura y varios municipios de Chimborazo. Además, quiero que sepan que firmaremos convenios de cooperación con el GAT provincial de Chimborazo y los GAT municipales de Payatanga y Penipe para seguir trabajando por ustedes, para seguir trayendo obras, seguir trayendo progreso a su provincia. Hizo varios ofrecimientos, los más relevantes la rehabilitación de la balvanera Payatanga y la intervención del puente Sal Si Puedes en Payatanga.
Gracias a la colaboración del Banco de Desarrollo de América Latina, construiremos el puente Cornelio Dávalos con una inversión de más de $20 millones. Habló de traiciones a su proyecto político y que van adelante con su campaña. Todas las personas que dieron su grano de arena, que lucharon porque este proyecto salga adelante y después se conforme un movimiento nacional y hoy en día sea el movimiento a combatir, sea el movimiento que está encabezando todas las encuestas. Nosotros no vamos a parar de luchar, nosotros no vamos a parar de trabajar por ustedes. Y luego de vestir el traje típico de la zona, se despidió. Con imágenes de Juan Francisco Altamirano en Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Esto es terrible, el robo de medicamentos y consumo problemático de fármacos se ha empezado a detectar en casas de salud en el país. De acuerdo al Ministerio de Salud Pública, las áreas de anestesiología y emergencias son vulnerables de este tipo de prácticas. Veamos. En el país, el aumento en el consumo problemático de sustancias y fármacos se ha convertido en un desafío para el sistema de salud. Pero ¿sabía usted que no solo se reportan casos en pacientes, sino que el hábito empieza a ser catalogado como un comportamiento emergente en profesionales de la salud? Sabemos, digamos que por fuentes indirectas, de que una cantidad de internos, una cantidad de médicos nuevos, particularmente de las áreas de anestesiología, o de las áreas de urgencias médicas, están presentando problemas de consumo. De acuerdo a expertos, el consumo problemático de fármacos se produce en hospitales y casas de salud debido a la facilidad de acceso que tienen médicos y otros colaboradores a cierto tipo de medicamentos. Estamos en un sistema en que hay una fuga de fármacos, hay una venta clandestina también a pesar de los controles. Suelen tener acceso casi de forma inexplicable a estos fármacos. ¿Pero qué tipo de fármacos estarían siendo mal utilizados? La alerta se relaciona con los opioides sintéticos que se utilizan para terapias del dolor o para el tratamiento de enfermedades como la ansiedad. En este sentido, se registrarían fugas de medicamentos como el tramadol o el fentanilo. El riesgo de estas sustancias es que una persona fácilmente puede caer en una sobredosis. Las sobredosis de sustancias opioides son cuadros clínicos muy complicados, en algunos casos fatales. El Ministerio de Salud señala que aunque estos casos son difíciles de detectar, pueden haber sanciones administrativas para los médicos o enfermeros que sean descubiertos. En el caso de que fueran detectados que se está haciendo un mal uso de un medicamento, pues hay mecanismos internos dentro de las instituciones para poder generar las sanciones pertinentes de tipo administrativas. Pero desde el sistema de salud ven esta fuga y consumo de fármacos como un problema que debe ser tratado desde una perspectiva de salud mental. Admiten que factores como la ansiedad, la depresión o el agotamiento físico y mental pueden derivar en un consumo irracional de fármacos. Esa persona que está cometiendo ese ilícito es porque tiene una problemática de salud mental detrás y por tanto no debe de ser ni estigmatizado y debe de procurar ser acompañado por la institución a la que se debe. El Ministerio de Salud Pública señaló que estará pendiente de estos casos y que busca brindarles acompañamiento a través de programas de salud mental, informó Edwin Benalcázar. Y ante la declaración de emergencia pública internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud debido a la propagación de la viruela del mono, la comunidad médica nacional advierte que el país no debe bajar la guardia y debe mantenerse alerta ante posibles casos en nuestro país. Pero ¿cómo se contagia este virus y cuáles son los síntomas? Se lo explicamos en la siguiente nota. La situación constituye una emergencia pública de importancia internacional. ¿Pero qué tan grave es esta alerta? De acuerdo al portal web de la Clínica Mayo de Estados Unidos, la viruela símica o virus del mono es una enfermedad viral que afecta a animales como roedores o monos, pero también es transmisible en humanos, dejando en 13 países africanos más de 500 fallecidos en lo que va del 2024. ¿Esto implica un riesgo de mortalidad latente? La preocupación es válida, sobre todo a pesar de que la tasa de ataque
de la viruela símica es inferior al 1%. La tasa de ataque por ejemplo, para el COVID, para la Omicron, es más del 3%. Países africanos como la República del Congo reportaron hasta un 96% de los casos confirmados de este mes. ¿Cómo se contagia el virus? Es por estar en contacto con personas que están contagiadas, en una etapa donde están las vesículas se revientan, hay las pústulas. Ante una posible exposición, el virus manifestará síntomas entre 3 a 17 días. Lo primero es la fiebre, dolor articular, obviamente malestar general, debilidad. Mismos dolores que pueden durar de 2 a 4 semanas, pero una de sus principales características es la presencia de pústulas en manos y cuerpo. Ante esto, Tenorio señala que si bien la vacunación para la viruela puede ayudar, también se debe activar las alarmas de prevención en el Ecuador. Es fundamental que se activen todas las alarmas. Es importante que la Autoridad Sanitaria Nacional fortalezca la vigilancia epidemiológica, que tiene que ser activa. Por su parte, el Ministerio de Salud Pública, a través de un comunicado oficial, indicó que se mantiene la alerta de emergencia internacional en el país y que Ecuador no registra alertas de posibles casos a causa del brote. Informó Ítalo Salazar. Las clases en el régimen Sierra y Amazonía iniciarán el próximo 20 de septiembre. 7 millones de estudiantes retornarán a las aulas de manera escalonada según el cronograma que tiene el Ministerio de Educación. Nuevas materias como cívica serán incluidas en la malla curricular. Todo está listo para el inicio de clases en el régimen Sierra y Amazonía. 1.7 millones de estudiantes regresan a las aulas de manera escalonada. El 2 de septiembre, primero, segundo y tercer año de bachillerato e inicial grupo 3 y 4 años. Educación general básica superior, octavo, noveno y décimo grado y preparatoria que corresponde al primer grado. El 3 de septiembre. Educación general media, quinto, sexto y séptimo grado y de educación elemental segundo, tercero y cuarto. El 4 de septiembre. Para este ciclo, 5 nuevas materias estarán en la malla curricular. Que es la cívica, integridad y valores, que es una materia que se agrega al currículo, pero además tenemos 5 inserciones que generan competencias de ciudadanía. Tenemos educación en valores, tenemos educación vial y movilidad inteligente, educación socioemocional, educación educación financiera para las familias. Además, está en marcha el plan Todos al Aula, que tiene como objetivo garantizar el acceso o reinserción escolar. Por la inseguridad que vive el país, en el último año, más de 63,000 estudiantes no se matricularon, por varios factores. Están dedicándose al trabajo infantil o peor aún, siendo reclutados por grupos de delincuencia organizada. Nuestra consigna es recuperar a ese 1.8% de estudiantes que han abandonado la escolaridad. Pero hay novedades ya, entiendo que hay inscritos. Sí, hemos recuperado 17,000 estudiantes. En cuanto al mantenimiento de las instituciones educativas, el presupuesto asignado supera los 70 millones de dólares. Actualmente se están ejecutando 19 millones para las intervenciones en 250 unidades, incluidas las de la ruralidad. Por ejemplo, en una de las etapas que son las intervenciones mayores y menores de mantenimiento regulares en la infraestructura educativa, pero siempre priorizado. Actualmente los trámites de matriculación ordinaria están disponibles hasta el 25 de agosto. A partir del 26 al 28 inicia la fase de traslados, procesos que se realizan de manera virtual a través de la página web juntos.educacion.gov.es. Informó Priscila Cadena. Los mercados municipales en Quito se preparan para el inicio de clases en la capital. Durante los últimos días de agosto y los primeros de septiembre, estos centros de abasto realizarán ferias, sorteos y además diversas actividades para ofrecer productos escolares. El inicio de clases para las regiones Sierra y Amazonía está a la vuelta de la esquina y si usted, padre o madre de familia, se pregunta cómo poder ahorrar durante las compras escolares, le presentamos una alternativa. De acuerdo a datos referenciales del Ministerio de Educación, más de 1.700.000 alumnos iniciarán este 2 de septiembre el periodo escolar 2024-2025. Para el caso de Quito, más de 4.600 alumnos inician este nuevo periodo escolar. Es por ello que el municipio capitalino dio detalles sobre ferias de descuentos en
los mercados municipales para que la ciudadanía tenga una alternativa de ahorro en sus compras educativas. Es el caso del Centro de Comercio Comité del Pueblo, que realizarán la feria Regreso a Clases los días sábados 17, 24 y 31 de agosto. Además de los mercados como el de Chiriyacu o el de la ciudad de Ibarra al sur de Quito, los padres de familia podrán adquirir uniformes de las instituciones cercanas a los centros de abastos. Prendas como camisas, blusas blancas, pantalones, faldas, zapatos escolares de uso diario y deportivos son algunos de los souvenirs que la ciudadanía podrá adquirir durante las últimas semanas de agosto y primeras de septiembre. El municipio invitó a la ciudadanía a estar atentos a sus redes sociales para poder informarse de los demás mercados que se unirán a estas iniciativas ante el inicio de clases. Informó Ítalo Salazar. Vamos a retornar. Cambiamos de tema. 3 operativos efectuados en la frontera norte permitieron el decomiso de más de media tonelada de drogas que era transportada en varios vehículos en la provincia de Esmeraldas. En los 3 casos, los delincuentes habrían camuflado el alcaloide en el doble fondo de una camioneta. Habían modificado los automóviles para despistar los controles policiales, pero lo que no se imaginaban es que la experticia de los uniformados iba a identificar rápidamente el cargamento ilegal. La camioneta circulaba por el sector de Camarones en la provincia de Esmeraldas, fue interceptada para la revisión respectiva y el can de rastreo inició su trabajo. Este empezó a raspar el fondo del balde de madera y advirtió a los oficiales que el automotor tenía encaletada la droga. Un total de 185 bloques tipo ladrillo fueron encontrados en el doble fondo del vehículo, que a las pruebas de campo se determinó que era cocaína, incautando un total de 175 kilogramos de la sustancia ilegal. Esto, mientras en el sector de Tachina, otras 2 camionetas también fueron interceptadas por las autoridades. Al igual que en el primer caso, los 2 vehículos tenían baldes de madera que habían sido modificados con un doble fondo. Los automotores transportaban en total 359 bloques de droga, los cuales superaban los 338 kilogramos de cocaína. En los 3 procedimientos, las autoridades aprendieron a los conductores para investigaciones, e incluso uno de estos, indicó la Policía Nacional, cuenta con antecedentes delictivos por robo en el 2019. Acciones efectivas que la unidad antinarcóticos da en su lucha contra el narcotráfico, sacando del mercado ilegal más de 5 millones de dosis del alcaloide, informó Mauricio Sánchez. Vamos a otros temas. Nuestro equipo periodístico fue testigo de la arriesgada tarea que deben ejecutar los agentes del orden en busca de combatir a los delincuentes. En ocasiones, los pillos, los antisociales, responden a balazo limpio, como constatamos en uno de nuestros recorridos. Miremos. Estábamos iniciando un enlace en vivo, caminando junto a los militares desde lo alto del Cerro Las Cabras en Durán. De pronto, en plena transmisión, se generó una alerta. Como rutas para salir. Hemos escuchado un sonido muy fuerte. De inmediato los militares empezaron a movilizarse en posición de vigilancia. En esos instantes se escuchaba a quienes corrían a través de estrechos caminos buscando alejarse del sitio. Decidimos continuar la marcha junto a los militares, quienes encontraron un lugar donde existían varias fundas para bolo, pero que en realidad son empleadas para enfundar las dosis de la droga. Afirmativo, nos encontrábamos dando patrullaje en lo que es el Cerro Las Cabras. Al momento divisamos un sujeto el cual portaba sustancias sujetas a fiscalización, lo cual procedimos a actuar. Según la versión, los microtraficantes estaban en plena tarea de separar las dosis cuando vieron el paso de los uniformados y decidieron disparar en busca de confundirlos, mientras que ellos lograban escapar. Conocedores de la zona, para ellos fue muy fácil abrirse camino entre las paredes improvisadas que separan cada terreno y entre aquellos estrechos caminos informales, creados precisamente para convertirse en una ruta de escape ante la presencia uniformada. Afirmativo, ese lugar es conocido porque ahí se encuentra todo el personal que se encuentra enfundando las sustancias, lo cual procedimos a actuar, pero lastimosamente escapó. Esa es parte de la diaria tarea que llevan a cabo los militares desde el Cantón Durán, buscando erradicar la violencia con operativos constantes desde cualquier lugar, sin importar el sector o el peligro al que deban enfrentar. Tarea que es agradecida por los habitantes ferroviarios.
Está bien para que las matanzas se acaben, todas estas cosas aquí, porque hasta unos choferes mismos no anda peligrando la vida. Tantos compañeros de otras unidades ha habido muertes, asesinatos, ¿por qué? Por simple moneda que se llevan. Informó José Morales. Una situación de terror es lo que están viviendo los habitantes en la provincia de El Oro. Otra cabeza humana apareció en una vía del cantón El Guabo, mientras los cuerpos de una mujer y un hombre fueron encontrados en una playa del archipiélago de Jambelí. La fémina estaba decapitada. ¿Otra pieza anatómica? De horror, así calificaron los conductores que transitan por esta vía ubicada en la parroquia Tendales del cantón El Guabo, al ver a un costado de la carretera una cabeza humana que fue vista la mañana de este jueves. Desde el día martes yo pasé en el transporte manejando, soy volquetero y pasó, bueno, al inicio vimos una funda negra y se me hacía raro. A lo que regresé, dice más tarde, vi pues que le habían prendido fuego. Y mire, ahorita ha sido mismo una cabeza humana. El personal de criminalística en el lugar realizó la inspección de la parte humana. Según el jefe de la policía, los criminales aprovecharon la soledad de este lugar para llevar a votar y desaparecer la evidencia. Aparentemente le han encontrado quemando. Le han dejado en el lugar y le han prendido fuego. Entonces aparentemente intentaron quemarla, pero debido a la situación climática no se logró quemar completamente. Cabe mencionar que la mañana del miércoles apareció la primer cabeza humana en el sitio Vergeles al norte de Machala, la misma que pertenecía a uno de los decapitados de la masacre en una mina del sector La Tama en Camilo Ponce Enríquez, Azuay. La hallada en este sitio sería de la segunda víctima decapitada. Aparentemente, por fuentes investigativas de la DINASED, se trata del evento suscitado en la Ponce Enríquez, por lo cual de igual forma el resto del cuerpo se encuentra ya en la morgue en la ciudad de Machala. Mientras se realizaba el levantamiento de la pieza anatómica, se alertó de la presencia de dos cuerpos que estaban varados en una playa del archipiélago de Jambelí. Tras ser remolcados a Puerto Seguro, se verificó que se trataba de una mujer la cual estaba decapitada y un hombre, el mismo que estaba atado de pies y manos. Se desconocen las identidades de las víctimas. En este caso, el jefe de DINASED no quiso pronunciarse al respecto. Informó Richard Ceballos. Y a plena mañana una banda de delincuentes robaron y amenazaron a los vecinos cuando intentaron evitar el robo. Con armas en mano se llevaron una camioneta. Ya les contamos esto y más.